Tomar la decisión de sanar. El Señor pasó un tiempo en Galilea del que Juan escoge algunos hechos para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En su visita anterior, el Señor purificó el templo. Al regresar a Jerusalén, los judíos seguían siendo hostiles con él, lo cual se acrecentó debido a la sanación del paralítico que leeremos ahora. Estamos, por lo tanto, ante una ocasión crucial en el ministerio de Jesús que con el tiempo le llevaría hasta la cruz. Los objetivos: reconocer la enfermedad, emprender el proceso más allá de la curación del cuerpo físico, perseverar en la búsqueda de la sanación, aceptar la misericordia de Dios. Esto ocurrió en Jerusalén, cerca del estanque de las ovejas, en Betesda, un sitio que en hebreo se llama Betzatá o Betsaida, y que significa casa de la misericordia, donde se agrupaban muchos enfermos con la esperanza de ser curados cuando las aguas se agitaran por el movimiento del ángel, lo cual ocurría cada año. Vamos a leer entonces Juan capítulo 5, versículos del 5 al 9. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces encontramos que Jesús se encuentra con un hombre enfermo de mucho tiempo. Se lleva a cabo una conversación entre ellos que desencadenó en un signo y luego en el perdón de sus pecados. Juan relata la ocurrencia de un signo, el tercer signo en el Evangelio de Juan, que al igual que otras señales, las enseñanzas y la humildad de Jesús acrecentó la animadversión o el odio que los judíos tenían contra él. Vamos a ir desglosando esto. Hablaremos primero de la piscina de Betsaida. ¿Qué significa la piscina de Betsaida? Significa casa de la misericordia. Era una piscina que tenía 5 pórticos, como las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, y el agua, que es el símbolo del bautismo, al igual que el agua que brotó del costado abierto de Jesús. Se trata de un hombre paralítico de 38 años, es decir, toda una vida de parálisis, porque la expectativa de vida en ese tiempo era de 50 años. El Señor había estado postrado durante 38, o sea que ya estaba a puertas, ya era un anciano, y seguramente había perdido la esperanza, tenía pocos alientos, estaba de mal genio, se sentía solo. Entonces todo esto contribuía pues a su soledad, pero a pesar de eso era un hombre que estaba ahí postrado, pero como que no tenía muchas ganas de curarse porque no había hecho mucho para poder curarse. La parálisis significa incapacidad del hombre para cambiar, para caminar o avanzar o construir algo en la vida. Era una persona que no tenía proyectos, no tenía vínculos, y se encuentra con Jesús, que es el único que es capaz de sanarlo. Entonces Jesús lo vio entre muchos otros enfermos, toda esa cantidad de enfermos que estaban ahí acostados o estaban ahí sentados esperando ser sanados. Lo vio, supo de su existencia, de su padecimiento, de su agonía, de su sufrimiento y de su abandono. Y Jesús supo sobre sus necesidades más secretas, lo descubrió en su impotencia, en su resignación, pero también vio en el hombre ese poquito de esperanza que todavía le quedaba. Cuando Jesús inició la conversación con él, lo primero que le dijo fue: ¿quieres ser sano? Y nos puede parecer que, pues, que qué ridícula esa pregunta de Jesús, ¿no? Pues obviamente una cantidad de personas que están ahí paralizadas o inmóviles, que no han tenido salud durante toda su vida, pues obvio que quieren ser sanadas, pero Jesús da el primer paso y llega a la raíz del problema, para saber si el paralítico en realidad quería ser sanado o de lo contrario, si quería permanecer ahí. Y finalmente, el paralítico le responde que sí, que él sí quiere ser sanado. Entonces le dio la respuesta a Jesús, la respuesta que Jesús necesitaba. Es importante acercarnos a Jesús a través de su misericordia, abrir el corazón, reconciliarnos con Dios, a través de su palabra, prestar atención a lo que Jesús tiene para decirnos, a través de la palabra de Dios y a través de los sacramentos.
Y el enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. O sea, esto lo que denotaba era que el paralítico confiaba solamente en su poder, en sus propias capacidades, en la capacidad de alguien que lo metiera, pero no confiaba en la capacidad de Dios, en la capacidad de ese hombre que le estaba hablando y que él seguramente lo desconocía, pero estaba hablando con el Hijo de Dios. Entonces, si queremos sanarnos, debemos poner la confianza en el Señor. Él es el que nos puede sanar. Él es el que puede darnos la sanación definitiva y podemos confiar en Él porque Él es nuestra fuerza. Y el Espíritu Santo nos anima a tomar acción por nosotros mismos y por nuestra salvación. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús vio la necesidad del paralítico y sin ponerle ninguna condición y sin tener en cuenta sus pecados, simplemente lo curó. Era un desconocido, pero Jesús se fijó en él y lo sanó. Aún así, el paralítico lo único que tenía que hacer era una cosa, confiar en Jesús. El Señor le mandó tres cosas, levántate, toma tu camilla y anda. El hombre paralítico percibió la autoridad en esas palabras que Jesús le dijo y obedeció. Entonces confió en el Señor y obedeció, hizo lo que el Señor le mandaba. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. El paralítico solo confió en las palabras de Jesús, tuvo fe, creyó y obedeció. Inmediatamente se echó a andar. Jesús hizo todo, lo único que hizo el paralítico fue tener confianza en que por la misericordia de Dios se iba a sanar. Y aquel día era sábado. Esto desencadenó la crítica de los judíos porque Jesús, a pesar de ser Jesús, tampoco podía curar el sábado. Por tanto, el sábado adquirió para este hombre que era paralítico su plenitud, ya que en el sábado, que es el tiempo de liberación, fue liberado de su enfermedad, de su parálisis. Las conclusiones. Cristo vino para liberarnos de lo que nos distancia de los demás, para devolvernos a la comunión con Dios y con los demás. Es importante que nos dejemos sanar por el Señor, abrirnos a su misericordia. Es la misericordia de Dios lo que nos cura, nos levanta, nos da el rumbo y el sentido a todo lo que hacemos en nuestra vida. Necesitamos ya, ahora, entrar en unidad con Dios y permitir que con nuestra vida podamos ir construyendo el hermoso plan de Dios que Él soñó para cada uno de nosotros. Y finalmente, vamos a hacer una oración de agradecimiento. Gracias, Señor, porque frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, tú te interesas por nosotros y vienes a dar tu vida por nosotros. Permite que el agua de tu costado abierto nos purifique para que en acción de gracias, como el paralítico, podemos caminar con alegría y seguirte hasta el fin de nuestros días. Yo soy Marta Vivas. Muchas gracias.